Acompáñeme, por favor, abra su Biblia. En el libro de Hechos, el capítulo 1, el verso 1, la palabra del Señor dice así: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Capítulo 2, por favor, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya, gloria a Dios. Esta preciosa porción de la Escritura nos presenta un escenario muy importante en la vida de la iglesia, en la vida de cada creyente. La palabra del Señor nos menciona, voy a decir así, un principio, un concepto muy especial que en su profundidad y armonía de la palabra del Señor es una bendición en grandes cantidades para nuestra vida, y la palabra del Señor la menciona como la promesa del Padre. Permítame hacer una contextualización de este escenario que vamos a escudriñar en este momento, les decía, en uno de los desafíos más importantes en la historia de la iglesia. Durante el caminar de la iglesia primitiva en los primeros 100 años, vivió de una manera muy intensa todos estos detalles que la palabra del Señor nos enseña. Lo que explica el apóstol Pablo en Primera de Corintios, el capítulo 12, el capítulo 14 y, por qué no decir, el capítulo 13 también, con respecto a los dones espirituales. Pero a partir de la segunda generación, y vamos a decir así, al concluir la segunda generación, quiere decir los discípulos, de los discípulos, se encontraron en un escenario bastante complejo que los teólogos mencionan y explican que surgió al abandonar la iglesia la palabra del Señor. Permítame explicarlo de esta manera. Cuando se entibió el corazón del pueblo, ellos habían vivido una intensa persecución
y persecución hasta la muerte y diversos tipos de muerte. Uno de ellos era que los entregaban a los leones en los coliseos romanos y debían de negar su fe o debían morir presa de los leones. Y mientras aconteció aquel tiempo, la iglesia de una manera sobrenatural sobrevivió a esa persecución intensa. Y vamos a decir algo, realmente la iglesia se vio enfrentada, confrontada, voy a decir así, a una fe genuina, porque nadie que no tenga una fe genuina se enfrentaría a semejante persecución y hasta la muerte, de tal manera que en aquel tiempo el que era creyente de verdad. Cuando decía yo creo en el Señor Jesucristo, estaba viviendo realmente su fe y lo estaba diciendo con toda certeza. La palabra del Señor aquí en los versos que nosotros leemos, cuando dice la palabra del Señor, pero cuando venga el Espíritu Santo, dice, sobre vosotros me seréis testigos. Eso lo dice en los siguientes versos que acabo de leer. Si leemos completo los 2 capítulos, vamos a ver que el Señor le dice a sus discípulos, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis el poder y me seréis testigos. Esa palabra testigo en el original suena más o menos como marturios, y obviamente es la raíz de la palabra mártir. Entonces a veces el español o la traducción al español no sé, ¿cómo puedo decir? No nos da el impacto completo o la misma amplitud. Por eso muchas veces tenemos que escudriñar e intensificar más nuestro anhelo por la palabra para poder entender en exégesis, quiere decir lo que significó en el original, lo que se dijo en el original. Y el Señor le estaba diciendo, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, ustedes me van a hacer testigos hasta la muerte, me van a hacer mártires. Eso quería decir, alguien que tenía la condición de poder declarar su fe sin tener vergüenza, sin tener temor, sin tener, como dicen por mi barrio, o sea mi abuelito, sin que le tiemblen las choquizuelas. Podían decir, yo soy cristiano, soy creyente, he entregado mi vida al Señor. Y no así más o menos como que, ¿sos cristiano? Sí, pero no soy fanático. Como otros, yo sí, sigo al Señor a mi manera. No hay a la manera de nadie, solo hay a la manera de Dios, como dice la palabra del Señor. Entonces, este escenario, mi amado hermano, tiene que ver con algo muy importante en nuestra vida. Yo le estaba mencionando de manera histórica que luego de que pasó la época que se conoce como la época de los padres de la iglesia, o los que eran los discípulos de los discípulos, que llevaron adelante de una manera valerosa la fe, y la fe fue, vamos a decir, creció la fe y se expandió la fe en aquel tiempo tan difícil. Pero llegó un momento en el que lamentablemente se casó, como dicen los historiadores, la fe con el Estado en aquel tiempo, con el imperio, y entró en una comodidad la iglesia. Ya no era perseguida y lamentablemente ya no sufría, y lamentablemente en vez de disfrutar aquel tiempo de gracia, lamentablemente abandonaron la palabra del Señor. Y cuando abandonaron la palabra, entonces fueron perdiendo los principios que el Señor había dejado para cada uno de nosotros, lo que Él había enseñado a sus discípulos. La iglesia lo fue perdiendo. ¿Por qué? Porque abandonó la palabra del Señor. Y en todo ese tiempo la iglesia fue abandonando muchos de los principios de la doctrina de la palabra, entre ellos todo lo que tenía que ver con lo sobrenatural de la iglesia. Cuando el Señor mencionó y dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Dijo, hablarán en nuevas lenguas, en sus manos tomarán serpientes y no les harán daño, dice la palabra del Señor. La iglesia abandonó todos los dones, de tal manera que llegó al punto de que no creyó más en la sanidad. Ya nadie oraba por los enfermos,
Ya nadie creía en que alguien podía sanar por el poder de Dios. Es más, los teólogos arguyeron y dijeron, queriendo anestesiar su falta de fe, queriendo anestesiar su realidad, dijeron eso era solamente para la era apostólica, que es decir, para el tiempo de los apóstoles, nada más. Ya no creían en la liberación, ya no creían que podían ser libres los cautivos, los que estaban prisioneros del enemigo. Ya no creyeron más en las lenguas, ya no creyeron más en el bautismo del Espíritu Santo, ya no creyeron más en muchas cosas, y lamentablemente la iglesia entró en un oscurantismo, que lo conocemos así también históricamente, y la doctrina se fue diluyendo. Pero gracias al Señor que en el último tiempo, en los últimos 100 años, la iglesia ha vuelto a recuperar a partir de las proposiciones de Lutero, que recuperó, vamos a decir así, el principio fundamental de que la salvación es por la fe, y luego recuperó la posibilidad de leer la palabra del Señor. Yo le mencionaba algo que mi padre me cuenta, y eso quiere decir, no estoy hablando de hace 200 años atrás, no. Estoy hablando del año 1950, 60. Mi padre me dice, en mis tiempos no se podía leer la Biblia. Solamente la podían leer los sacerdotes. Mi padre me dice, nosotros no la escuchábamos, la homilia, es la expresión que él utiliza, no la escuchábamos en español, la escuchábamos en latín, y él la sabe, la liturgia, de tanto escucharla, él se la sabe recitar, digamos, ¿no? Él sabe recitar unas porciones de la liturgia, y me dice, no se les ponía de frente a la congregación, sino que el sacerdote daba la espalda y recitaba la homilia en latín, de tal manera que los hermanitos entraban y salían como entraron, ¿no? Acá sí español, digamos, ahora latín, digamos, ¿no? Entonces, solo sospechaban que algo dijo, ¿no? Porque más o menos algunas palabras se entienden de latín, ¿no? Cuando dicen Pater Noster, Padre Nuestro, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Va yendo el latín y algo se va comprendiendo, pero la palabra se diluyó. Y no estoy hablando de hace 30, 40 años atrás, de que no se podía escudriñar la palabra del Señor. Hoy día, mis amados hermanos, debemos darle gracias al Señor de que podemos escudriñar la palabra del Señor, de que podemos leerla, y deberíamos amarla con todas nuestras fuerzas, porque es la que nos revela a nuestro Señor, la que nos permite que lo conozcamos verdaderamente, mi amado hermano. Por eso dijo Job, yo de oídas te había oído, Señor, mas ahora mis ojos te ven. Él estaba hablando espiritualmente. Ahora estoy entendiendo de verdad lo que tú me estás diciendo, Señor. Que había acontecido aquí, lo que estaba aconteciendo, estamos nosotros leyendo un escenario entre dos fiestas importantísimas del pueblo de Dios, del pueblo judío de Israel. La fiesta de la Pascua y la fiesta de Pentecostés. La una para los judíos se había instituido para recordar el día que ellos salieron de Egipto, de casa de servidumbre, salvándose de aquella última plaga, la muerte de los primogénitos. Dice que el ángel de la muerte pasó aquella noche por cada puerta, y en cada puerta donde vio que estaba la sangre del cordero, pasó por alto. En hebreos la expresión es pasaj, quiere decir saltar, pasar por alto, y de ahí viene el nombre Pascua. Mi amado hermano, no tiene nada que ver con el viejito pascuero, no sé de dónde salió eso, ¿ya? En la Pascua no hay nada de eso, mi amado hermano. No hay los conejitos, no hay nada de eso. No tiene nada que ver la Pascua con eso. La Pascua tiene que ver con la salida del pueblo de Dios, simbolizando, quiere decir mostrando sombra de lo que había de venir, de que eran esclavos y ahora ya estaban saliendo a la libertad. Lo mismo significa para nosotros, mi amado hermano, que cuando venimos al Señor Jesucristo éramos esclavos, pero ahora empieza la libertad en nuestra vida. Y hemos dicho tantas veces, esa libertad tiene que ver con el poder amar con el amor ágape. Solo aquel que ha nacido de nuevo puede amar con el amor ágape. Aquel que no ha nacido de nuevo no puede amar con el amor ágape. De tal manera que, voy a decirlo de nuevo, el amor ágape se expresa de una sola manera, mi amado hermano. No tiene que ver con cosquillitas en el estómago. No tiene que ver con que yo sienta algo.
Tiene que ver, mi amado hermano, con la expresión pura que dice la palabra del Señor, el fluir de la virtud del Espíritu Santo en nuestra vida, que tiene que ver con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con fe, con templanza, con mansedumbre. Y dice la palabra del Señor, contra tales cosas no hay ley. El apóstol Pablo explica y dice, pero nosotros ya no estamos bajo la ley, sino que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y ahí hay toda una armonía de la palabra del Señor. Como él era doctor en leyes, era un experto en la ley de Dios, entonces hace una explicación intensa y profunda el apóstol Pablo. Pero permítame ahora que yo pueda un poquito ordenar y hacer una contextualización para que nosotros podamos aterrizar en aspectos fundamentales de algo que he mencionado, que se llama la promesa del Padre. Algo maravilloso para nuestra vida, que el Señor lo dejó para todas las generaciones. Por eso dice la palabra del Señor, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que el Señor llamare, para los que están lejos, dice la palabra del Señor. Está diciendo, para todos los que se vayan convirtiendo de generación en generación, la promesa del Padre permanece para cada uno de vosotros. Por eso dice el Señor Jesús, ciertamente Juan los bautizó con agua, mas yo dentro de no muchos días ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo, dice el Señor a sus discípulos. Permítame decir lo siguiente. Juan el Bautista le dice a sus discípulos, el que me envió a predicar me dijo que sobre quien yo vea descender el Espíritu Santo, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Dice que cuando lo vio, dice, hay uno mayor que yo, dice, ciertamente yo los he bautizado con agua, dice, pero hay otro, dice, que viene después de mí, pero que es antes de mí, dice, que yo no soy digno de desatarle la correa del calzado, dice. Él, dice, los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Aquí el Señor, la palabra del Señor nos lleva una armonía muy importante de entender. Y dice la palabra, había sucedido la Pascua, eso fue la muerte del Señor Jesús, fue en día de Pascua, y estaba simbolizando, voy a decir así, era el cumplimiento de todo lo que había sido sombra de lo que había de venir. Todo aquel simbolismo del Antiguo Testamento venía a cumplirse con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y muerte de cruz, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así dijo Juan el Bautista cuando lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De tal manera que nosotros estamos leyendo en un espacio de 50 días entre la Pascua y Pentecostés. Eran dos fiestas importantísimas para el pueblo judío. Eran fiestas de peregrinación, quiere decir que venían a visitar mismo al lugar de Jerusalén. Y estaba ahí el pueblo, habían venido de diferentes lugares, todos israelitas y prosélitos seguramente, que estaban viniendo para la fiesta. Ahora ya había pasado la Pascua, habían llegado para la fiesta de Pentecostés, que tenía voy a decir así, había sido también unida a una fiesta de celebración, quiere decir al mismo tiempo ellos celebraban el agradecer el tiempo de la cosecha. Pero permítame decir algo, mi amado hermano. El primer Pentecostés sucede a los 50 días de que Israel salió de Egipto, de casa de servidumbre. Y el primer escenario, lo que primero significó esa fiesta de Pentecostés, fue recordar cuando ellos recibieron la ley de Moisés en el monte Sinaí. Voy a decirlo de nuevo. El pueblo había salido de la esclavitud, pero no tenía normas para vivir. Él no sabía cómo iba a vivir ahora en la tierra prometida. Y el Señor le dice, muy bien, estas van a ser las normas que ustedes van a respetar. Esta es mi palabra, esta es la guía, va a ser lumbrera su camino, va a ser luz para sus pasos. Y ustedes deben abrazar esta palabra y va a guiarles y va a hacerles como un ayo, dice la palabra del Señor, para que ustedes puedan esperar la venida del Mesías el día que
suceda ahora la liberación espiritual, no solamente la física de la esclavitud de Egipto, ahora iban a ser libres también en sus corazones, la libertad del pecado, dice la palabra del Señor. De tal manera que el día de Pentecostés, a los 50 días de la Pascua, que hoy día, por ejemplo, estamos a 50 días de la Pascua. Hoy han pasado 50 días de que celebramos la Semana Santa y recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Pentecostés para los israelitas tenían ese significado inicial de que ellos habían recibido la ley de Dios, que era la base fundamental de toda la instrucción del pueblo de Dios, de toda la Torah. Pero ahora ellos estaban, dice la palabra del Señor, y aquí quisiera que usted me ponga especial atención en lo que vamos a decir, porque vamos a empezar a poner cimientos para nuestra comprensión, que soporten toda la estructura de la enseñanza que vamos a ir recibiendo. Y la palabra del Señor nos menciona y dice que el Señor se presentó a sus discípulos con pruebas indubitables y dice que estuvo con ellos 40 días, en un lapso de 40 días. Y la palabra dice que revela y dice, y les habló acerca del reino de Dios, del reino de los cielos. De todo lo que les habló, que alguna vez hemos dicho, me gustaría muchísimo saber qué les dijo esos 40 días. Y a veces yo, cuando leía, yo oraba, decía, Señor, no sé cuántas ganas tengo de saber qué fue lo que dijiste esos días, ¿no? Pero luego estudiando la palabra del Señor, los teólogos hacen una simbiosis entre lo que acontece, de lo que enseña el Señor en los evangelios con respecto al reino de los cielos. Y menciona y dice, muy bien, estos son los principales fundamentos del reino de los cielos. Y hoy día nosotros vamos a hacer una armonía con uno de esos pasajes para entender algunos de los aspectos que ellos estaban recibiendo como discípulos del Señor. Pero ahora, por cuestión de tiempo, yo voy a correr un poquito ahora y voy a pedirle que ponga especial atención, porque voy a mencionar muchos principios teológicos. Y aquí va el primero. Mira lo que dice la palabra del Señor. Acompáñeme ahora a Hechos. Estamos mencionando lo siguiente. Estamos en el Pentecostés. Ahora ya están celebrando el Pentecostés y los discípulos están 40 días con el Señor. Y el Señor les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido a ustedes la promesa del Padre que yo les dije, porque ustedes van a ser bautizados dentro de no muchos días con el Espíritu Santo. Y entonces ellos se quedan. Ahora, yo quisiera que podamos notar un antes y un después durante esos mismos 50 días. ¿Está bien? Y vamos a ver lo que fue aconteciendo, algo muy importante para nuestra vida. Dice la palabra del Señor, capítulo 1, verso 4. O si quieren desde el verso 3 para que agarremos un poquito el contexto. A quienes también, dice, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hemos dicho que, solamente para recordar, estábamos enseñando 3 momentos importantes en la vida de los discípulos y que nosotros podemos también entenderla en nuestras vidas, traerla como hermenéutica. Y dijimos con, en y sobre, ¿verdad? Dijimos con, el Señor les dijo en el capítulo 16 de Juan, les conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, yo les voy a enviar el Consolador, otro Consolador, les dice el Señor, permítame parafrasearlo por favor, y les dice, al cual el mundo no conoce, no le ve, porque no le conoce, no le entiende, porque no le conoce. Pero vosotros, dice, le conocéis, porque Él mora con vosotros. Y ahí dijimos, ese es el momento con. Es un momento con, y puede ser con en la vida de las personas. Cuando alguien viene a la iglesia, escuchen bien lo que voy a decir, cuando alguien viene a la iglesia, porque el Señor está mencionando que como el Espíritu Santo estaba en él y sobre él, entonces ellos podían considerar que el Espíritu Santo estaba con ellos.
Todavía no estaba en ellos, no estaba sobre ellos, pero estaba en ellos en ese momento. Y el Señor les dice, muy bien, Él está con vosotros, pero estará dentro, estará en vosotros en poco tiempo. Era la promesa desde siempre, desde el principio, que Dios dice que Él no fue su proyecto habitar en templos hechos de manos de hombres, sino que Él habitaría un día en nuestras vidas. Nosotros seríamos el templo de su Santo Espíritu. De tal manera que ese momento acontece, el momento acontece aquel día de resurrección. Cuando el Señor resucita, dice la palabra del Señor que se presenta a sus discípulos y les dice shalom, y ellos cuando lo miran no logran entender todavía, y Él les dice nuevamente shalom, paz a vosotros, y dice que sopló y les dice recibid del Espíritu Santo. Ese momento hemos mencionado, hemos aprendido ya de que ese momento es el momento del nuevo nacimiento de los discípulos. El Espíritu Santo viene a morar en ellos y ahora ellos son templo del Espíritu Santo a partir de ese momento, y ese momento se llama el momento de la regeneración. Ahí nacen de nuevo los discípulos. Este momento que estamos leyendo ahora es un siguiente momento, es una siguiente operación del Espíritu Santo en la vida de una persona, que tiene que ver con, dice, el bautismo del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo viene sobre ellos. Y el Señor les dijo a sus discípulos, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. Muy bien. Ahora, permítame que miremos algo que estaba aconteciendo en esos días con los discípulos y lo vamos a armonizar con un principio fundamental del reino de los cielos. Y aquí póngame atención, vamos a dejar ese pilote, si usted quiere verlo así, como una de las bases ahí, y vamos a hacer ahí un body expander. Ahí están los arquitectos, ya están riendo, ya entendieron, ¿no? Entonces mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Ahora, volvamos a leer en el capítulo 2. Dice así, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Yo quiero que usted note la diferencia. ¿Cuál es la diferencia ahí? Estaban juntos y luego estaban unánimes juntos. Muy bien. La diferencia entre esos dos momentos en 10 días era que apareció una nueva palabra. Obviamente la vamos a explicar, que esa palabra significa un nuevo estado en la vida de ellos. Dice la palabra del Señor, ellos estaban juntos. Mi amado hermano, nosotros podemos estar juntos, pero no unánimes. Y la palabra del Señor dice que en ese primer momento, cuando Él le habla a sus discípulos, les dice ellos estaban juntos. Y luego ya dice, cuando llegó Pentecostés, gloria a Dios, ahora ya ellos estaban unánimes y juntos. Esa palabra unánimes quiere decir que dos o más personas están de acuerdo. Dígale al de al lado, de acuerdo con un concepto o una decisión. De nuevo, eso es importante entenderla, la definición de unánime. En el original tiene ese mismo impacto. Quiere decir, creemos en el mismo tema, ante un concepto, estamos de acuerdo con ese concepto. Tomamos una decisión, estamos de acuerdo con la decisión. De tal manera que voy a hacer un ejemplo con el hogar, ¿está bien? Con la casa, que es el escenario de mayor desafío para nuestra vida, para la vida de cada uno de nosotros. De ahí usted ya lo va a replicar a todos sus escenarios, lo que vamos a aprender. Yo voy a hacer toda la explicación con el hogar. De tal manera que, permítame decirle, usted puede estar junto con su esposo o con su esposo, pero usted no necesariamente está unánime. ¿Qué quiere decir? No necesariamente estamos de acuerdo. Pueden pasar 10 años, 20 años y estar juntos, gloria a Dios. Ya es una gran bendición de que ustedes no fracturen el matrimonio, de que no se separen, es una victoria grandísima. Pero déjeme decirle que esa victoria se puede convertir en una cárcel. Porque si nosotros no estamos de acuerdo, eso se vuelve en una tortura. Dice la palabra del Señor, es mejor comer, yo voy a parafrasearlo por favor, comer pan duro en el desierto que vivir en medio de la rencilla. He querido no mencionar, lo he parafraseado,
para dejarlo equilibrado al varón y a la mujer, ¿no? La versión original dice: es mejor comer pan duro en el desierto que vivir con mujer rencillosa. Pero yo los voy a emparejar a los dos para que no se enojen las hermanas, y los voy a dejar rencillosos a ambos. ¿Está bien? De tal manera que, déjeme decirle, mi amado hermano, que no hay tortura más grande que vivir en un hogar en el que los cónyuges no están de acuerdo. Mira, están juntos, pueden vivir juntos, pueden dormir en la misma cama, pero no estar de acuerdo, no estar unánimes. Ahora, permítame decirle lo siguiente, mi amado hermano. Aquí lo que la palabra del Señor nos está revelando es que ellos lograron dar ese paso importantísimo en la vida de un creyente, y es que él pueda estar unánime, pueda estar de acuerdo en un solo sentir. Voy a decir lo siguiente, mi amado hermano: puede que no sea tu deseo, pero tú has quedado de acuerdo. Quiere decir, entraste en acuerdo. Mira, no era lo que yo quería, pero de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con lo que estamos decidiendo. Entonces se vuelve de estar juntos, ahora estamos unánimes. Muy bien, permítame decirle lo siguiente, algo que yo arranqué el anterior domingo y les traté de transmitir, de que no se puede, mi amado hermano, no se puede tener una comunión con Dios saludable si es que yo no resuelvo mi corazón. Agárrese fuerte su silla ahora. Voy a tratar de explicarlo y me voy a ayudar, que voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar que la palabra explique lo que estoy diciendo. ¿Está bien? Ahora ponga atención, vamos a leer otro pasaje de la Biblia y vamos a armonizarlo. Permítame decir lo siguiente. Los teólogos unen dos escenarios: el monte Sinaí, cuando se recibió la ley de Moisés, y el monte donde el Señor dio el sermón del monte. Porque Él vino, dice, la ley fue dada vino a través de Moisés, pero la gracia, dice, viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él vino y en aquel sermón del monte nos presentó la constitución política del reino de los cielos. Algo imposible de hacer si no he nacido de nuevo. Agárrese fuerte su silla. Sin nacer de nuevo podíamos hacer lo que dice la ley de Moisés. Cuando yo ya he nacido de nuevo, la cosa se pone mucho más elevada. Y el Señor hace un nuevo requerimiento. Y Él dice: muy bien, este es un nuevo tiempo y tiene un nuevo escenario que ahora ustedes deben asimilar. Y vamos a leerlo para que yo no siga parafraseando. Mateo capítulo 5, verso 21. Dice: así oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. Está hablando de la ley de Moisés. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora agárrese fuerte, mi amado hermano, de su silla. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, yo voy a parafrasear ahora y voy a hacer una hermenéutica. Yo os digo que cualquiera que se enoje con su esposo o con su esposa será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio o necia a su esposo o a su esposa, usted va a ponerle ahí el escenario que usted en la hermenéutica quiera ponerlo. Yo estoy haciendo el ejemplo con el hogar, ¿está bien? Porque no hay escenario más intenso, más importante, mi amado hermano. Si esto yo no lo entiendo para mi hogar, todo lo demás es una ilusión, todo lo demás es una fantasía, todo lo demás es una mentira, mi amado hermano. Yo voy a vivir una mentira. Mi escenario más desafiante, el que yo debo de resolver lo antes posible, tiene que ver con ese núcleo familiar que el Señor instituyó para nosotros. Y aquí la palabra del Señor está diciendo: mira, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Muy bien. ¿Qué es importante entender? Que hoy día vamos a ir mostrando, quiere decir demostrando con la palabra del Señor. Yo no puedo vivir en esa ilusión. Es una ilusión, es una fantasía, no es real, no es verdad. No puedo yo decir: muy bien, estoy enojado ahorita con mi esposo o mi esposa, pero mi comunión con Dios, pastor, no se preocupe,
estoy bien con el Señor. Olvídese, mi amado hermano. No existe eso. La palabra del Señor dice, muy bien, si tú llegas al altar y trayendo tu ofrenda, permítame contextualizar así. La palabra del Señor dice, maneja de manera indivisible la ofrenda con la adoración. ¿Qué quiere decir? El pueblo de Dios siempre mantuvo en su entendimiento de parte de Dios en la Escritura de que en la adoración a Dios siempre estuvo la ofrenda de parte del creyente, del Hijo de Dios. Y dice la palabra del Señor, cuando tú vengas a la iglesia, al altar, y te acuerdes ahí, vengas con tu ofrenda, era tu expresión de adoración, era parte de tu adoración. Y dice, cuando tú vengas al altar, tú vengas a la iglesia y te acuerdes que tienes algo con tu hermano, yo lo voy a hacer así, te acuerdas que tienes algo con tu esposo, con tu esposa, dice la palabra del Señor, deja tu ofrenda en el altar y ve y arregla la situación. ¿Qué es lo que está mencionando el Señor? ¿Qué nos transmite la palabra del Señor? Mi amado hermano, yo no puedo, y debo entenderlo, por favor, necesitamos entender, el Señor no va a charlar de otro tema. Yo no puedo ir al Señor y decirle, Señor, peleado, ¿no?, con mi esposa, y decirle, Señor, no quiero hablar del tema de mi esposa. ¿Quién las entiende a las mujeres? ¿No? Charlemos otra cosa, Señor, del ministerio, tenemos el campamento de jóvenes, quería yo charlar de... No va a charlar el Señor de otro tema. No va a ir al siguiente tema. Dice la palabra del Señor, mira, si tú vienes así a la presencia de Dios y vienes con tu ofrenda, quiere decir, estás viniendo a presentarte delante de Dios y vienes con tu ofrenda al Señor, deja tu ofrenda. ¿Sabe qué está diciendo? Ese olor fragante que debería tener tu ofrenda en la presencia de Dios, no va a tener un olor fragante. Va a tener un olor nauseabundo. Yo voy a decirle algo en un momento un poquito intenso, ¿está bien? Que es importante que usted lo agarre en su corazón, porque es un tema espiritual. El tema que estamos viendo es un tema intensamente espiritual, de tal manera que yo debo de entenderlo. Mire, teológicamente se menciona así. La palabra del Señor dice, no matarás. Pero la palabra dice, pero cualquiera que se enoje contra su hermano, para Dios ya es culpable de homicidio. Eso es lo que está mencionando la palabra de Dios. De tal manera que, dice la palabra del Señor, muy bien, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero ahora que tú has nacido de nuevo, que tú ya eres creyente, que ahora ya vas a vivir conforme al Espíritu Santo de Dios, hay un cambio de lo que fue el monte Sinaí, de lo que estaba aconteciendo ahora en el nuevo Pentecostés, el primer Pentecostés, luego de la resurrección del Señor Jesucristo. El Señor le estaba diciendo, muy bien, pero ustedes van a vivir conforme al Espíritu. Y las reglas cambian. Dice la palabra del Señor, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Está hablando de la sinagoga. Era la asamblea más pequeña en la que estaba inmerso el pueblo de Dios. En la sinagoga vas a ser culpable de juicio. Y si tú le dices necio a tu hermano, entonces serás culpable ante el concilio. Era el Sanedrín. Y eran bravos los hermanos del Sanedrín. Y se vas a ser culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, una palabra un poquito en español, pero que no la manejamos, una traducción más moderna es imbécil. Cualquiera que le diga imbécil a su hermano, que le diga, que lo insulte a su hermano, quedará expuesto al infierno de fuego. Muy bien, hermano querido. Lo que nosotros estamos leyendo, debemos entender que el Señor le da una importancia, lo intensifica de tal manera que yo no puedo tomarlo livianamente. Yo cuando leo esto, yo no creo que sea chiste. Yo no creo que sea algo para, sí, pero no. No, hermano querido. Y dice la palabra del Señor, está hablando del infierno. Está hablando de juicio. Está hablando de que, mire lo que voy a decirle, mi amado hermano. Cuando yo me enojo y hago contención, ¿qué significa? Voy a explicarlo ahora a toda velocidad, me alcanzó la hora. ¿Qué es lo que está mencionando la palabra del Señor? Si yo me enojo y me mantengo enojado, dice la palabra del Señor que yo no voy a poder tener mi comunicación con Dios saludable. O sea, no hay la fluidez. Voy a llegar hasta su presencia y me va a decir, deja aquí tu ofrenda y vaya y arregle con su esposa. Arregle con su esposo. ¿Qué es lo que pasa, mi amado hermano? Yo le decía a los hermanos, yo no entiendo, no quiero entender tampoco
no aprendí ni quiero aprender tampoco. ¿Cómo es posible que un creyente diga estoy enojado? Que ni me hable. Pero otra cosa, yo amo al Señor. Y a estos hermanos que no los quiero, cuando los veo los quiero apretar el coto. Yo quisiera. No existe eso, mi amado hermano. No puedo yo amar a Dios y aborrecer a su cuerpo. Dice la palabra del Señor, yo no puedo decir que tengo una comunión con Dios y es saludable y es toda una bendición mi vida, pero yo no me hablo con él, hermano. No le hablo a mi esposo y a mi esposa, estoy mancha. Mi amado hermano, quiero que usted sepa que su oración no llega al techo. Dice la palabra del Señor, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, le dice a los esposos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No podemos estar aquí en la congregación, mi amado hermano, creer que podemos adorar a Dios, que podemos venir a la iglesia y estar en la presencia de Dios, pero al salir me encuentro con un hermano y le tuerzo la cara, le niego el saludo. Lo ve que está viniendo por acá, me voy por acá. No lo quiero saludar. Ya lo perdoné, pero a ver, no sé si va a entrar al cielo. Capaz que con 3-6, ¿no? Es importante entender, mi amado hermano, que no existe ese escenario. No sé quién se lo inventó. No quiero entenderle, no quiero vivirlo, no quiero saber cómo creen que se hace, porque no se hace. Porque esta mañana quisiera que podamos entender, es que si yo estoy en esa contención, si yo me enojé con alguien y no saludo a alguien, no le hablo a alguien, no le hablo a mi esposo, no le hablo a mi esposa, dice la palabra del Señor, mi ofrenda, mi adoración no va a llegar a él. Entonces mi vida empieza a estancarse de una manera terrible y peligrosa. Porque dice la palabra del Señor que esa contención va yendo gradualmente. Cuando yo me enojo, primero voy a decir necio, opa, tolochi, totem, sopenco. Voy a empezar a insultar. Pero va a llegar un momento en que esto no va a tener límite. Y la palabra dice, cuando tú digas fatuo a tu hermano, quedarás expuesto al infierno de fuego. ¿Qué es importante entender, mi amado hermano? Muchas veces nosotros creemos que tenemos licencia para insultar a nuestro esposo, para insultar a la esposa, y unas peleas campales terribles, y los niños escuchando y mirando, y creemos que no pasa nada. Pasa, mi amado hermano, y lo primero que pasa es que mi comunión con Dios se ve interrumpida, mi amado hermano. Y si usted dice, yo puedo estar una semana sin hablarle a mi esposo, sin hablarle a mi esposa, pero yo estoy orando al Señor, usted está lejos, mi amado hermano. Ni a la puerta llegó de la presencia de Dios. Por eso dice la palabra del Señor. Si tú viniste, dice el apóstol Pablo, cada uno, dice, traiga su ofrenda conforme propuso en su corazón delante de Dios. ¿Sabe qué, mi amado hermano? A veces mis colegas se enojan conmigo, porque yo les digo siempre que me toca enseñar, y que ustedes saben que no toco mucho este tema, por un cuidado especial que en algún momento se los voy a explicar. Pero ¿sabe qué? Unos colegas míos dicen, ¿sabe qué? Cuando usted dé la ofrenda, cuando usted dé, que le duela, dé que le duela. Que si el billete que le duele, ese no le duele, no, dé el que le duela, dé más, ¿no? Entonces, y yo siempre les enseño y les digo, ¿sabe qué, mi amado hermano? Usted dé con amor. Y si le alcanza su amor para 5 pesos, dé 5 pesos. De donde le alcance el amor, porque dice la palabra del Señor, si es que yo vendo todo lo que tengo y los doy a los pobres, los reparto, y no tengo amor, de nada sirve. ¿Para qué le voy a enseñar mal, mi amado hermano? ¿Sabe qué dice el Antiguo Testamento con respecto al pueblo de Dios? Dice, el profeta dice, no me presentaré delante de ti, Señor, con las manos vacías. Era parte de la adoración, era parte de la expresión de amor, de agradecimiento a Dios por las bendiciones que Dios nos había dado, que Dios nos da. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Estaba unido a mi adoración. No era divisible. Nosotros lamentablemente lo hemos dividido. Creemos que está separado de la adoración, pero no, es parte de la adoración. Por eso el Señor dice, cuando tú vengas a adorar al Señor, esa es la enseñanza. Cuando tú vengas a adorar, no vas a poder adorar.
Cuando tú traigas tu ofrenda, déjala en el altar y ve y arregla el problema que tienes. Desenójese, pida perdón y perdone. Porque si no, mi amado hermano, no vamos a llegar ni al techo con nuestras oraciones. No haga eso, mi amado hermano. Dice la palabra del Señor, esto no debe de ser así. ¿Cómo puede salir por una misma boca agua, un mismo recipiente, agua dulce y agua amarga? ¿Cómo es posible que yo bendiga a Dios con la misma boca maldiga a los hombres? A mi esposa, a mis hijos, ¿cómo es posible? Eso no debe de ser así, dice Jacobo, Santiago. ¿Por qué? Porque nosotros cuando ofendemos, cuando hablamos así, nos enojamos, nos podemos perder, mi amado hermano, y hablar lo que nunca quisimos hablar, lastimar y herir. Pero déjeme decirle esto y con esto voy a aterrizar. Dice la palabra del Señor que estaban juntos, pero el día de Pentecostés estaban juntos y unánimes, y la bendición de Dios se derramó sobre aquella hermosa iglesia primitiva. Déjeme decirle, mi amado hermano, la bendición de Dios se va a derramar sobre tu familia, sobre nuestra iglesia, cuando nosotros aprendamos a estar juntos y unánimes. Y tenemos que empezar en nuestra casa, mi amado hermano. Yo no puedo estar unánime con la iglesia, pero mancha con mi esposa, con el esposo. No se puede. No se puede, mi amado hermano. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos entender. Mire lo que voy a decirle. Dice la palabra del Señor que si dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra, dice el Señor, mi Padre que está en los cielos escuchará vuestras peticiones y concederá lo que han pedido. Cuando yo leo eso digo, Señor, qué bendición más grande. ¿Sabe qué? Lamentablemente el enemigo también sabe de esta bendición y pone todo su esfuerzo para que usted no esté de acuerdo con su cónyuge. No hay nada más difícil en la historia de la humanidad. No hay nada más difícil para cualquier persona, escuche bien lo que voy a decir, que ponerse de acuerdo con su esposo o su esposa. No hay nada más difícil. No existe. Si usted dice, no, yo sé de algo más difícil, no hay nada más difícil. Porque el enemigo va a hacer todo lo que esté a su alcance para que usted no esté de acuerdo con su pareja. Para que usted pelee, para que se griten, para que no puedan estar juntos, para que destruyan a sus hijos. Porque eso es lo que van a hacer, destruir a sus hijos. Pero mi amado hermano, cuando nosotros tomamos conciencia, decimos, Señor, perdóname. Perdona, y mira a su esposa, mira al esposo y dices, perdóname. Nos vamos a poner de acuerdo. Estamos impidiendo que la bendición venga a nuestra vida, a nuestra familia. Esto no debe de ser así. Y entonces ponernos de acuerdo, estar unánimes. Y dice la palabra del Señor, entonces vendrá una bendición sublime, excelsa sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos. ¿Oíste que fue dicho? No matarás, dijo el Señor. Mas yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio. Dígale al de al lado, no te enojes. Y vamos a aprovechar ahí y dígale, perdóname, hombre. Señor amado, te damos gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, por tu palabra que nos instruye, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a entender que no podemos vivir en contención, que es una falacia, que es una mentira del enemigo, que yo puedo estar mal con mis hermanos y bien contigo. Ayúdanos a entender, Señor amado. Ayúdanos a comprender, Señor. No permitas que el enemigo tome ventaja en nuestras vidas. Te pido por cada familia aquí representada, Señor. Permítenos estar unánimes en cada hogar. Que luchemos por estar de acuerdo. Para no estar tan solamente juntos, que no será sustentable, sostenible. Que podamos vivir en armonía. Que podamos ser de bendición para nuestros hijos, para los que nos conocen, ser luz en medio de las tinieblas. Gracias, Señor. Te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.